Listo, hoy vemos la última clase, los últimos temas que nos faltan del último capítulo de Martín Galas. Y para eso vamos a definir unas cosas nuevas que vamos a utilizar para unos cuantos resultados, que son algunos de los posibles resultados donde se aplican las martingalas. Entonces, va esta definición. Vamos a decir que un tiempo de paro o un tiempo de Markov hay un tiempo de paro o un tiempo de Markov respecto a una sucesión de variables aleatorias, y0, y1, y así sucesivamente, es una variable aleatoria que notamos normalmente como t o a veces como una tau, pero casi siempre como una t, tal que cumple dos propiedades. Una, el soporte de esta variable aleatoria es los naturales extendidos. Y vamos a entender esto de los naturales extendidos como todos los números, 0, 1, 2, todos estos números naturales, pero voy a incluir infinito. ¿Ok? Entonces voy a considerar que es una variable aleatoria que alcanza a tener la posibilidad de valer infinito en algún momento. Como los tiempos de entrada que vimos en cadenas de Markov, que podía ser que, bueno, eso sin contar el cero en esos casos, el tiempo de llegada a un cierto estado específico podría tomar todos estos valores sin contar el cero. Y dos, el evento t igual a n, ¿ok? Un evento relacionado con esta variable aleatoria, está determinado por las primeras n variables de la sucesión que ya dijimos, y0, y1, y2 hasta y. Las primeras n más 1 variables. Y esto se cumple para cualquier n. ¿Okay? Para cualquier n que nosotros queramos dentro de los naturales no extendidos, este evento está determinado por eso. ¿Qué significa eso? Esto significa que la variable aleatoria, que es la indicadora de que t haya tomado ya este valor o no, que t sea igual a n o no, es una función de las y's. Entonces, esta misma variable aleatoria depende de las y's que están acá. Básicamente estamos diciendo que es un tiempo de paro respecto a una sucesión de variables aleatorias y podemos determinar si ya ocurrió o no ese tiempo, si ya ha ocurrido o no el evento que muestra este tiempo de paro, este tiempo de Markov, solamente conociendo a la sucesión de variables aleatorias de las y's. Entonces es un tiempo que refleja eso, un tiempo, pero de forma discreta, y podemos determinar si ya ocurrió o no sus eventos de esta forma, t igual a n, todo gracias nada más a la sucesión de variables aleatorias asociadas, que son estas de acá. ¿Ok? Entonces, ahorita vemos un ejemplo, voy a ver un par de propiedades de esta cosa y vemos un ejemplo de ese tipo de variables aleatorias. Entonces, algunas propiedades. Los eventos pueden ser otros, podemos determinar esto a partir de otros eventos, pero en particular los eventos que determinarían, por ejemplo, la distribución, la supervivencia o los complementos de eso también son determinados exclusivamente por este vector. Bueno, al menos por ese vector. Y ya con eso, digamos, podríamos definir el tiempo de paro a partir de la distribución. Eventos como este, t menor o igual que n, eventos, el evento complementario, este de acá,
otros eventos como por ejemplo t mayor o igual que n, y también su complemento t menor estricto que n, están determinados también por el mismo vector de las y's. Y0, Y1, Y2 hasta Yn. Y de hecho en algunos textos inclusive es común que ustedes vean la definición de tiempo de paro con esto. Entonces sustituyen esto por esto. En vez de decir t igual a n, t menor o igual que n, se sustituye y esa es la definición de tiempo de paro o tiempo de Markov. De hecho, si llegan ustedes a estudiar tiempos de paro continuos, los tiempos de paro continuos cumplen prácticamente lo mismo que vemos acá, solo que esta sucesión ya no es tal cual una sucesión, sino más bien un proceso estocástico a tiempo continuo, digamos y sub t para t mayor o igual que 0, y aquí en vez de que el soporte sea estos naturales extendidos, es los números de 0 hacia infinito y además incluyéndole ese específico valor. Hay todos los reales positivos extendidos. Y finalmente aquí ponemos un menor o igual a cierto valor t, y lo que lo determina son todos los elementos de la sucesión del proceso estocástico para t entre 0 y, bueno, más bien para n entre 0 y t, o sea, considerando una n continua, ¿vale? Entonces, esa sería como la definición en tiempo continuo, y en ese caso pues necesito específicamente el menor o igual. Al ser una variable aleatoria continua, pues sus eventos en los que toma un específico valor no me interesan tanto como los eventos en donde está por debajo o es igual a cierto valor, ¿vale? Bueno, esa proposición no es tan complicada de ver, se puede demostrar fácilmente viendo que este evento está determinado por esto y por lo tanto, todos los eventos, voy a dejar un bosquejo aquí como de la prueba. Una demostración de esto es sencilla, porque en realidad ustedes pueden ver que este evento, el cual pasa esto, pues es en realidad la unión desde I, bueno, voy a llamar M, igual a 0 hasta N, de los eventos en los cuales t es igual a m exactamente, ¿no? Y estos eventos están determinados, el primero por y0, el segundo por y0 y y1, y así sucesivamente hasta yn, y por lo tanto, si yo conozco este vector desde 0 hasta n, pues conozco eh, todos los eventos de este estilo que están aquí dentro, y pues ya está, ¿no? Y los demás, bueno, pues este es un complemento, entonces desde luego que está determinado. Y los demás lo mismo. Este de aquí lo puedo establecer como la unión, pero hasta n-1, y el otro su complemento, y ya está. Entonces la prueba de eso es bastante sencilla, en realidad no requiere mucho más que poner los eventos como uniones, intersecciones o complementos de cosas de este estilo, y ver que todos esos pues están determinados por los anteriores y ya está. ¿Okay? Entonces esa es una de las propiedades. Al rato voy a ver un poquito otras. Ahorita vamos a ver un pequeño ejemplo de un tiempo de paro con el que hemos trabajado. Después un lema, un teorema y la aplicación de esos a tiempos de paro. Entonces, un ejemplo. Un tiempo de paro con el que ya hemos trabajado y que de hecho es bastante interesante. Si nosotros tomamos a un proceso estocástico cualquiera, sub n, en los naturales, proceso estocástico a tiempo discreto como el que estamos trabajando, entonces, un tiempo definido como el primer momento en el cual el proceso estocástico llega a cierto conjunto, el mínimo de las n's en los naturales para las cuales el proceso estocástico en ese tiempo n se encuentra en ese conjunto A. ¿Recuerdan esta definición? Ya la habíamos visto nosotros, la hemos trabajado anteriormente. Es el tiempo de llegada a una clase o el tiempo de llegada a un subconjunto del espacio de estados cuando estuvimos trabajando con cadenas de Markov. Entonces, este es de hecho un tiempo de paro, y vamos a poder ver fácilmente, es un tiempo de paro. Normalmente lo abrevio así como tiempo de paro y es lo más normal que yo lo llame tiempo de paro. En algunos otros libros comúnmente
lo llaman tiempo de Markov, pero lo más normal, lo más normal que se encuentran ustedes es tiempos de paro. Entonces, este es un tiempo de paro y se puede ver fácilmente. Noten que la indicadora sobre este tiempo que estoy diciendo, Tn igual a, digamos, T sub A, perdón, igual a N. Entonces, ¿qué es esto? Esto es 1 si el proceso estocástico ya tocó el conjunto A y 0 si no. Entonces, para que valga 1, tendría que haber pasado lo siguiente. Y sub J, digamos, no se encontró en A, ¿ok? Y esto para J, los primeros N's, ¿no? 0, 1 y así hasta N-1. Y después de eso, después de que los primeros no estuvieron ahí, Y sub N sí se encuentra ahí. ¿Ok? Y el 0 es para cualquier otro caso, ¿no? En el caso en el que lo visité antes, el caso en el que no lo visité en el tiempo N, todos esos de ahí. Entonces, este es el tiempo de la primera visita y está determinado por las primeras variables del proceso estocástico hasta el tiempo N. Eso es lo que significa estar determinado por ellas. Si yo conozco la historia de estas yenes hasta tiempo N, entonces sé si el tiempo de paro ya ocurrió o no ha ocurrido. Entonces, conocer a las variables aleatorias me permite conocer al tiempo de paro. Eso es lo que significa esta segunda parte. El evento T igual a N está determinado por estas variables aleatorias para todo N. Entonces, un tiempo de paro es justamente un tiempo en el que yo puedo saber si ya ocurrió o no el evento que está marcando el tiempo, conociendo solo las variables aleatorias del proceso estocástico. En otro caso, pues estamos trabajando con otro tipo de variable aleatoria. Y voy a poner otras propiedades, que de estas ya no las vamos a demostrar ni nada. Otras propiedades que son interesantes de los tiempos de paro. Por ejemplo, si T1 y T2 con tiempos de paro, pueden ustedes probar y se los recomiendo para que echen un poquito chequen un poquito las propiedades, vean que les queda claro la definición. Pueden probar que 1, la suma de estos dos es un tiempo de paro. Acabo de escribir esto de forma diferente. Entonces, son tiempos de paro los siguientes. 1, la suma de las variables es un tiempo de paro. 2, el mínimo de las variables entre T1 y T2. Y 3, el máximo de las variables. Todavía hay otras más que podríamos nosotros trabajar para ver que de verdad son tiempos de paro, pero al menos estas suelen ser bastante importantes para trabajar con los tiempos de paro. El hecho que el mínimo, que el máximo y que la suma resulten ser tiempos de paro y volvamos a ellos es bastante bueno para trabajar. Y digo, el mínimo es fácil de ver porque ustedes pueden trabajar con la indicadora de que el mínimo de las variables T1 y T2 se encuentre, sea igual a N, y, o se encuentre por debajo de N, y lo pueden reexpresar esto como el producto de dos variables indicadoras que representan cada una de las dos, de T1 o Tn, y como están determinadas ambas por la secuencia de variables aleatorias Y, por ser tiempos de paro, entonces también el producto lo va a hacer. La prueba es un poquito enredosa, pero no es realmente difícil. Ok, entonces no lo vamos a probar nada más para seguirnos ya con los resultados, terminar esto porque no es tan complicada. La suma también lo va a hacer porque pueden escribir a la suma como con estas formas de convoluciones que vimos en el capítulo 2 de prueba 2, que digamos la suma de estas dos se puede expresar como la unión de un montón de eventos en los cuales, por ejemplo, T1 fue igual a N menos M, y T2 es igual a M.
¿no? Entonces lo podríamos poner así. Si esto pasa, entonces la suma es igual a n y la unión se puede hacer desde m igual a 0 hasta n. Y ya está, ¿no? Este es un evento respecto al tiempo de paro, este también. La intersección, por lo tanto, está determinada. Aquí lo puse mal, en realidad sería el producto de estos dos, sino más bien la intersección de estos dos eventos. Y entonces ya está, se prueba fácilmente que la suma es el tiempo de paro. Lo del mínimo ya se los expliqué, escribiendo la indicadora como el producto de indicadoras y la suma utilizando esa fórmula que utilizamos nosotros para convoluciones. Y como ambas variables aleatorias son positivas, pues tengo que ponerle una cota aquí en n. Y listo. Entonces la prueba no es realmente complicada, sabiendo todo lo que hemos acumulado de probabilidad, sale más o menos sencillo hacer estas pruebas. Yo igual creo que les dejaré esto de aquí a ahí y es una forma en la cual se puede bosquejar la prueba fácilmente de esa parte. ¿Va? Y bueno, los tiempos de paro pues son algo como un bicho medio raro, ya los hemos trabajado, sabemos lo útiles que son, porque tenemos este tipo de tiempos de paro y pues a veces nos interesa ver cuándo pasa algo respecto a mi proceso estocástico. El asunto es que si este tiempo que me indica cuándo le pasa algo al proceso estocástico, que lo que yo puedo estar interesado, un evento que puedo estar interesado, si es determinado por las primeras n variables del proceso, y entonces eso significa que es un tiempo de paro, tengo buenas consecuencias. Y esas consecuencias son los siguientes resultados. Lema. Voy a escribir un lema y un teorema y los aplicamos a algo que ya conocemos. Entonces, sea xn una martingala, ok, sea xn una martingala y t un tiempo de paro. Y ambos respecto a una sucesión de variables aleatorias y. ¿Ok? Entonces tengo una martingala respecto a una sucesión de YNs, tengo un tiempo de paro respecto a respecto a la misma sucesión de YNs, y entonces pasa lo siguiente. Si yo calculo el valor esperado de xn, mi martingala, multiplicado por la indicadora de que el tiempo de paro valió k, esto de aquí va a terminar siendo la esperanza de x de k multiplicado por la misma indicadora. Y se ve como un resultado bastante inútil, pero me está dando información importante respecto al teorema que voy a ver ahorita. Entonces, pongo la prueba. La prueba es inmediata de gracias a la propiedad de Markov. Es un resultado bastante pesado, pero sencillamente utilizamos esperanza iterada y obtenemos el resultado. Entonces, la esperanza de xn por la indicadora de que t sea igual a k, este valor esperado de acá lo podemos reescribir como la esperanza de ese mismo producto. Y esta última condicionada a las primeras k variables aleatorias de la sucesión de las y. ¿Por qué condiciono hasta estas? Porque así voy a poder sacar la indicadora, que la indicadora está determinada por estas. Entonces, como está determinada y es una función de ellas, recuerden que eso fue lo que dijimos. El hecho de que esté determinada lo que significa es que indicadoras de este estilo son funciones de las YNs. Entonces dependen de quiénes son las YNs y al ser una función de ellas, puedo sacarlas de esperanzas condicionales como esta. Entonces esto sería la esperanza de la indicadora de t igual a k multiplicado por la esperanza de xn dado y0 hasta y sub k. Y aquí utilizo la propiedad de Martingala y es una propiedad generalizada de Martingala. Así como la propiedad de Markov que ustedes generalizaron en su guía de ejercicios, que decía, bueno, si condicionas hasta cierto punto, hasta ese momento necesitas y con eso tienes la probabilidad.
No necesitas condicionar hasta el exacto inmediato anterior para tener la propiedad de Markov. Lo mismo pasa con la propiedad de Martingala. Esto de acá pasa para toda n mayor o igual que k para cualesquiera. Y entonces nuestra k, que está por debajo de la n, con esa condicional bastará para que esto sea igual a la esperanza de la indicadora sobre t igual a k. Y lo que está dentro de esa esperanza condicional, pues resulta que es xk. Ahí está la forma generalizada de la propiedad de Martingala. Si yo condiciono hasta cierto valor, con eso puedo llegar acá. Y probarlo es inmediato gracias a las esperanzas condicionales que hemos estado trabajando nosotros, al teorema de la esperanza iterada. Entonces pueden ver fácilmente que eso se cumple. Si algo es una martingala, entonces la esperanza de esto es igual a xk para toda n mayor que mayor o igual que k. Se va a cumplir esta propiedad, ¿vale? Entonces, si tienen dudas, pues chéquenlo, pero es una propiedad como generalizada de la propiedad de Martingala. Ahora, ya con eso terminamos, porque justamente obtenemos que la esperanza de esto es la esperanza de esto, y ya está. Parece un resultado como muy extraño, como muy poco útil, como que no nos está diciendo absolutamente nada. No parece probable que nosotros fuéramos a sacar una esperanza de este estilo, la esperanza de la martingala multiplicada por la indicadora del tiempo de paro, pero extrañamente nos devuelve algunas propiedades que podemos utilizar. En particular el hecho de que nosotros podamos decir, bueno, calcule la esperanza de la martingala en cualquier tiempo y termine siendo la esperanza de lo que valió, bueno, la esperanza de la martingala en el tiempo que fue el tiempo de paro. Eso es lo que es interesante, porque en realidad aquí estamos suponiendo que estamos calculando la esperanza de la martingala en el tiempo de paro. ¿Sí? La esperanza de la martingala en ese específico momento va a ser la esperanza de la martingala en cualquier otro momento. Esto pasa para todo n. Entonces, la esperanza de la martingala en el tiempo de paro es la esperanza de la martingala en cualquier otro momento. Todo esto multiplicado por la condicional de que el tiempo de paro pues tomó algún específico valor. Y ese resultado que les estoy platicando se generaliza en un teorema que se conoce como el teorema de paro opcional. Y el teorema de paro opcional dice lo siguiente. Si tengo una martingala y T un tiempo de paro, entonces si Xn es una martingala y T es un tiempo de paro tal que se cumplen tres condiciones. Uno, el tiempo de paro es finito casi seguramente, ¿ok? La probabilidad de que sea finito es igual a 1. No es un tiempo de esos que se pela hasta infinito, sino que tiene probabilidad cero de valer infinito. Además, el valor esperado de la martingala en el tiempo t, esta cosa aquí en valor absoluto, es finito. Y por último, la propiedad 3, que es la que no nos permite demostrar este teorema por completo, es que el límite, cuando n tiende a infinito, de la esperanza de la martingala en el tiempo n, multiplicado por la indicadora de que el tiempo esté por encima de este valor n, esta esperanza nos devuelva un 0. Esta última propiedad, que dice que este límite sea igual a 0, lo único que está diciendo es que, digamos, la variable aleatoria no se vuelva muy loca, no crezca demasiado rápido respecto de
respecto del tiempo de paro. Entonces nosotros sabemos que el tiempo de paro es finito casi seguramente. Entonces esta variable que está acá converge a cero, porque es la variable aleatoria que nos dice que t superó a n. Y cada vez la probabilidad de que t supere a cierto valor n, pues se va a ir hacia cero, porque sabemos que es finito casi seguramente. No existe algún valor que se vaya a estancar lo suficiente como para que justamente tenga probabilidad positiva de valer infinito. Entonces esta variable se va rápido a cero y se tiene que ir más rápido de lo que la martingala en sí misma puede llegar a crecer. Entonces, si la martingala puede llegar a ser muy, muy grande, tiene que estar, detenida por el tiempo de paro. Tiene que irse a cero ese producto en cuanto n tienda a infinito. Bueno, entonces con estas tres propiedades tenemos el gran resultado del teorema de paro opcional, que se escribe bastante fácil. El teorema de paro opcional lo único que nos dice es que la esperanza de x de t de la martingala en el tiempo de paro, valuada en el tiempo de paro, es igual a la esperanza de xn para toda n. Y parece un resultado como muy simple, muy sencillo, pero nos da unas posibilidades bastante grandes. Este resultado es muy importante en muchísimas áreas, como vamos a ver ahorita en un ejemplo en el cual lo vamos a aplicar. ¿Ok? Entonces, dejo este lema aquí arriba para que vean que es prácticamente muy parecido. No es exactamente lo mismo, pero es muy parecido. Acá abajo tenemos la esperanza de la variable xk o xn en exactamente lo que valió el tiempo de paro. La esperanza de la martingala valuada en el tiempo que tomó el valor, el tiempo de paro. Y por el otro lado tenemos la esperanza en algún valor n bajo esta misma condicional de que el tiempo de paro valió esta cantidad. Entonces son similares estos dos que están aquí, este y este que está acá. Son muy similares a este resultado y más o menos nos da intuitivamente la idea de por dónde vamos a tener que llegar acá. Necesitamos que el tiempo de paro sea finito casi seguramente para poder evaluar la martingala en él y no tener probabilidades de que no alcancemos a evaluar exactamente ese en algún momento. Además, el valor esperado de la martingala en ese tiempo de paro tiene que ser finito para que esto tenga sentido. Y bueno, la otra condición que ya les había dicho, ¿no? Que tenga cierto nivel de estabilidad el proceso estocástico. Todos estos teoremas, y de hecho particularmente este lema, también se pueden cumplir para supermartingalas. Por ejemplo, este tiene su versión en supermartingalas, solamente que aquí en este caso la desigualdad, bueno, la igualdad nos queda con mayor o igual, y todo lo demás se cumple exactamente igual. Digamos, esto es igual a esto, que es igual a esto, pero esta parte de aquí es menor o igual que este y ya está. Entonces, tiene su versión de super martingalas y el paro opcional también tiene su versión de super martingalas. Y se utilizan muchísimo en muchísimas áreas. Voy a ver el ejemplo y les platico cómo es que un ejemplo tan sencillo lo terminamos utilizando para poder calcular cosas muy interesantes. Entonces, como les digo, este ya no lo vamos a probar. Y veamos un ejemplo de la aplicación de este teorema, así como está escrito ahí. Entonces, el ejemplo dice lo siguiente: sea xn, ¿okay? Una caminata aleatoria simple y simétrica. ¿Ok? Piensa en una caminata aleatoria simple y simétrica. Ya saben lo que eso significa, ¿no? Que xn se puede expresar como xn menos 1 más una sucesión de variables aleatorias, yns, con probabilidad de que estas yns tomen algún valor más o menos 1 igual a un medio. Un medio que está aquí, pues es por la parte de que la caminata aleatoria es simétrica y es simple porque en realidad solo puede tomar dos valores la innovación, la y. Entonces, una caminata aleatoria simple y simétrica. Sube hacia 1, baja hacia menos 1 y de aquí vuelve a subir. Y la simetría nos permite tener que, además, las probabilidades de subida y bajada sean las mismas, un medio.
Bueno, con esas probabilidades así como están, ustedes pueden probar lo siguiente. Pueden probar fácilmente, sin mayor problema, que uno, el tiempo, ¿cuál yo voy a llamar? T de, vamos a dejarlo solamente T, ¿ok? El tiempo en el cual la caminata aleatoria toma una de las barreras, voy a escribir ahorita, xn es igual a cierto valor a, o xn es igual a cierto valor menos a, ¿de acuerdo? Este de acá es un tiempo de paro. Lo pueden probar fácilmente porque de hecho ya lo hicimos nosotros en nuestro ejemplo. Acá arriba vemos que cualquier tiempo de llegada de un proceso estocástico a un determinado conjunto es un tiempo de paro por nada más esto. Entonces, reescribiendo eso, ustedes lo pueden volver a poner aquí abajo y obtendrían que ese es un tiempo de paro. Lo que podría ser un poquito más interesante es que ustedes probaran que, por ejemplo, xn al cuadrado menos n, el proceso estocástico que es justamente este de aquí para n en los naturales, elevar al cuadrado el proceso estocástico y luego restarle el tiempo, resulta en una martingala. Respecto de sí mismo, también respecto de las X y también respecto de las variables Y. Entonces, pueden decir, es una martingala así a secas, entonces es una martingala respecto de sí mismo, o podríamos decir que es una martingala respecto de las variables X, o incluso que es una martingala respecto de las variables Y, que son las innovaciones de la caminata aleatoria simple. Este ya no es tan inmediato probarlo, pero simplemente escribiendo las ecuaciones de las esperanzas condicionales les va a quedar tal cual lo que se requiere. Entonces, estas se las dejo ahí como una tarea, pruébenlo ustedes. No es nada complicado, pueden probarlo y ya está. ¿Y qué es lo que está pasando con ese tiempo? Noten que en realidad, si mi caminata aleatoria inicia, pensémoslo aquí en 0, ¿ok? Y tengo dos barreras A, voy a ponerla por aquí y la otra por acá. Entonces tengo una barrera A y menos A. ¿Okay? Entonces me interesa saber el momento exacto en el cual el proceso estocástico va a tomar una de estas barreras. Y entonces podríamos tener una corrida del proceso estocástico, ¿no? Más 1, menos 1, más 1, más 1. Y así cualquier tipo de corrida con las probabilidades simétricas como corresponde. Exactamente el punto en el cual llega aquí, llega a la barrera A, este tiempo acá es el tiempo T. El tiempo T que estamos llamando. En el caso de la ruina del jugador, podría ser exactamente en el tiempo en el cual gana toda la fortuna en juego, o si de hecho la caminata aleatoria más bien terminó en menos A. Entonces este de aquí también podría ser el tiempo de paro en el cual vamos a terminar, pero sería el tiempo en el cual se arruina el jugador. ¿Ok? Nosotros, por ejemplo, calculamos algunas cosas respecto a ese tiempo. Calculamos, por ejemplo, la probabilidad de que x de t sea igual a a. ¿Recuerdan esto? Calculamos esa probabilidad y dijimos, mira, pues la probabilidad de que esto pase es tanto, ¿no? Y de hecho lo hicimos para barreras no simétricas, para A y B, de este lado. Entonces teníamos exactamente estos valores, los calculamos en el capítulo anterior, se pueden llegar a hacer sin ningún problema. Ahorita en el ejemplo 2 veo esos cálculos, pero bueno, sabíamos cuál era la probabilidad de que el jugador se arruine o que el jugador gane todo el dinero que está en juego. E hicimos un pequeño análisis de las posibilidades de esas probabilidades, cómo fluctúan en el tiempo. Bueno, en la parte de juegos de este estilo o en ciertas cosas de inversiones, otra cosa que nos interesa a nosotros en vez de calcular la probabilidad de que te arruines o que no te arruines, sería cuál es el valor esperado de T. ¿Ok?
Entonces, ¿en cuánto tiempo va a terminar el juego? ¿Cuánto tiempo va a durar? ¿O en cuánto tiempo voy a tocar la barrera? ¿De acuerdo? Esa es una de las posibilidades que son muy interesantes. Ahora, utilizando teorema de paro opcional, aplicando el teorema de paro opcional, aplicando este teorema de paro opcional, tenemos lo siguiente. Gracias a que esto es una martingala que está aquí, podemos saber nosotros que la esperanza de x al cuadrado en tau menos el tiempo de paro tiene que ser igual a la esperanza de x al cuadrado en el tiempo 1, por ejemplo. También pueden usar el 2 o el 3 o el 4 o lo que quieran, pero ahorita lo estoy usando para n igual a 1. Recuerden lo que dice esto. La martingala en el tiempo tau tiene valor esperado igual a la martingala en cualquier otro tiempo, en cualquier n. En particular, yo lo estoy haciendo aquí para n igual a 1. Noten algo. La caminata aleatoria no es una martingala. Yo tuve que construir una martingala que fue esta de acá. Ok, ya que tengo la martingala y la tengo expresada de esta forma, de tal manera que la esperanza de esta me queda como yo la quiero, pues entonces puedo estar trabajando con justamente lo siguiente. Me quedaría que la esperanza de x al cuadrado de t, que es facilísima de calcular, ahorita lo vemos, menos el valor esperado del tiempo de paro, va a tener que ser igual a la esperanza de esta variable, pero esta está sumamente fácil. Esta es la esperanza de x1 al cuadrado menos 1, ¿no? Ahí está. Y ahora calculemos esos valores esperados. Nota. xn, bueno, primero x1 al cuadrado es igual a 1 o a menos 1 al cuadrado, según haya subido o bajado la variable. Es decir, es igual a 1. Entonces, esta esperanza que está aquí es igual a 0. ¿Cierto? Todo esto acá, porque esto me quedaría 1 menos 1 igual a 0. Bien, y entonces el otro, ¿cómo es? X de tau al cuadrado tiene dos posibilidades. Es el momento en el que termina el juego. Entonces, o vale A, o al cuadrado, desde luego porque estamos considerando ahora el cuadrado, o vale menos A al cuadrado. En ambos casos vale A. Y por lo tanto, nosotros tendríamos que A al cuadrado menos la esperanza de T es igual a 0. Y finalmente, concluimos que la esperanza del tiempo de paro es igual a A. Así, inmediatamente, con tanta facilidad podemos saber que en valor esperado lo que se va a tardar en terminar el juego es exactamente el tamaño de la, el tamaño de la barrera. El tamaño de la barrera hacia arriba, el tamaño de la barrera hacia abajo. Voy a poner el segundo ejemplo. Ok, este fue, digamos, nuestro ejemplo 1. Voy a poner otro segundo ejemplo que también sigue siendo con la caminata aleatoria simple, pero ¿qué pasa si nuestro tiempo de paro ahora lo definimos como el mínimo, ok, de las n's en los naturales, tales que nuestra variable toma el valor a hacia arriba o una barrera negativa, digamos b? Okay, ¿qué pasa si la barrera no es simétrica? Calcular la esperanza de este tiempo de paro en realidad es una verdadera fiesta, es muy, muy complicado. Pero utilizando el teorema de paro opcional, en este caso tenemos que la esperanza, y utilizo la misma martingala, exactamente la misma martingala, la misma martingala de la variable al cuadrado menos t, y todo se reduce, desde luego, a poder encontrar la esperanza de esta variable, de x de t al cuadrado. Ok, si podemos hacer esto fácilmente. ¿Cuál cuadrado? Perdón. No. Eso fue por un error. Aquí te refieres a este, ¿verdad? Ese 100 tiene que estar ahí. Es a al cuadrado ese valor esperado. Si era ese el que decías al final del ejemplo 1, sí. Ok, va, sí. Entonces sí, este cuadrado sí tiene que estar. Se lo quité nada más por un error. Va, entonces les digo, esta ecuación se va a seguir cumpliendo sin importar
el hecho de que cambiáramos la barrera. Se sigue cumpliendo porque la esperanza de x1 al cuadrado sigue siendo 1, esto no cambia, menos 1 sigue siendo 0, y xn al cuadrado menos n sigue siendo una martingala. Entonces vamos a seguir teniendo que x de t menos t tiene esperanza 0. X de t al cuadrado menos t tiene esperanza 0. Y la esperanza de x de t al cuadrado, esa es la que cambia. Tendríamos nosotros, porque aquí x de t al cuadrado o vale a cuadrada o vale menos a cuadrada. En ambos casos es lo mismo. Aquí está, a cuadrada. En ambos casos vale exactamente lo mismo, pero ahora no. Ahora puede valer a cuadrada con la probabilidad de absorción desde 0 hasta a, más menos b al cuadrado con la probabilidad de absorción desde 0 hasta el estado b. Esas probabilidades de absorción ya las pueden calcular ustedes fácilmente, y no me acuerdo si lo hicimos en esa parte del capítulo, pero si lo hicimos en cadenas de Markov y en caminatas aleatorias, perdón. Y si no lo hicimos, háganlo ustedes. Es la probabilidad de ruina realmente en la caminata aleatoria simple. ¿Cuál es la probabilidad de que te arruines? ¿Cuál es la probabilidad de que ganes el juego? Y si hacen ustedes las cuentas, esto les va a quedar B dividido entre A más B. Les digo, estas probabilidades ya las sabemos calcular perfecto nosotros. Más B cuadrada multiplicado por A entre A más B. Entonces les recomiendo que lo hagan, y si no, chequen sus notas para ver que ya lo hicieron. Y en cuanto hacen todo este cálculo, les va a quedar A por B. Y por lo tanto, como estos dos tienen esperanza igual, x de t al cuadrado y t, concluimos que la esperanza del tiempo en el cual termina el juego es A por B. Y es un teorema que me lo da inmediatamente con los cálculos que yo ya tengo. Y calcular la esperanza de otro modo, de verdad que es sumamente complicado. Entonces, el teorema de paro opcional me permite poder calcular estas esperanzas de forma muy sencilla si construyo correctamente una martingala. Y esto es algo que va a pasar muchísimo si a ustedes les llama la parte financiera de productos derivados. Entonces, por ejemplo, ustedes tienen algunos derivados que son opciones con barrera, o precios a los que les interesa a ustedes saber en qué momento va a sobrepasar una cierta barrera específica. Entonces, si yo tengo un precio que está fluctuando de esta forma, parecido a una caminata aleatoria con ciertas probabilidades que tal vez no sean simétricas, me interesa saber en qué momento supera una barrera para en ese momento vender o comprar o lo que sea. Lo mismo pasa con barreras inferiores. Si lo que yo compré es una opción de venta, tal vez me interesa saber en qué momento va a alcanzar un precio mínimo, una cierta barrera, cuánto tiempo tengo que esperar. Y entonces, si yo alcanzo a saber en qué momento va a alcanzar esa barrera, y en esa barrera ejercer mi opción de venta y vender, porque está barato, entonces lo termino vendiendo, me va a interesar saber en qué momento va a pasar eso para poder evaluar ese derivado y saber más o menos cuánto cuesta, o pues maximizar mis ganancias en ese sentido. Y en todos esos casos, para la evaluación, se va a necesitar construir una martingala bajo el proceso estocástico que tú tengas definido, que quién sabe si es una cadenata aleatoria o lo que sea. Vas a tener que transformarlo para poder construir una martingala. Y ya que tienes a tu martingala, entonces puedes calcular vía el teorema de paro opcional lo que necesitas, que es precisamente el valor esperado tanto del, del proceso estocástico como del tiempo en el cual ocurren ciertas cosas. Y entonces llega a ser sumamente importante. Y si les interesa más de este tema, pues después les puedo recomendar algunos libros. Si quieren dedicarse a esta parte de derivados, pues hay muchísimo más de martingalas, cosas que las definen de una forma muchísimo más general a las martingalas y nos permiten hacer más propiedades, conocer más cosas sobre ellas. Digo, en general, todo esto de tiempos de paro no viene en el último parcial, pero se los dejo como algo extra que es importante que conozcan, que sepan qué más sigue después de esto de las martingalas. Y se vuelve un proceso estocástico muy complejo y se le puede sacar muchísimo jugo a este. En particular, conocer estos tiempos, conocer estas esperanzas es muy, muy, muy complicado, casi imposible si no utilizamos el teorema de paro opcional. Si no utilizamos el teorema de paro opcional, estamos perdidos y no podemos calcular estos valores esperados. Entonces, bueno, pues
Esto es tiempos de paro, teorema de paro opcional o teorema de paros de Markov. Les digo, muchos de estos teoremas también se generalizan a supermartingalas y se ven las consecuencias de una supermartingala, qué es lo que está pasando, qué diferencias tiene respecto al caso de las martingalas y muchísimos otros resultados posteriores. Nosotros solamente teníamos que ver un vistazo a esos procesos estocásticos. Y bueno, ya para terminar, respecto de su evaluación final, ya saben que les voy a dejar una tarea de examen que se las voy a dejar hoy. Entonces, parcial 4. Parcial 4 es una tarea de examen que entregan el viernes. Entonces, el viernes entregan esta tarea de examen. Es una tarea bastante fácil, en realidad. No se vayan a sentir un poquito como abrumados por el hecho de que es una tarea de examen. En realidad de hecho, es sencilla. No les va a causar tanta bronca como si fuera una tarea de examen pensada un poquito más pesada de algunas que ya hemos llevado a cabo nosotros. En realidad, yo considero que está al nivel de los ejercicios de examen que les podría llegar a dejar yo. Iba a entregarse el próximo lunes. No recuerdo eso. Bueno, yo estaba pensando darles toda esta semana, digamos, de lunes a viernes para no tomarles más. No te preocupes tanto por eso, Daniel. En realidad son 5 ejercicios y vienen del nivel de los parciales, entonces está bastante rebajada la tarea examen que van a entregar. Les digo, yo pienso que más o menos en lo que se pondrían a hacer un examen, si se pondrían a hacer el examen directamente y se ponen a trabajar en ella, les tomaría unas 3 horas realizarlo. Pero en cambio tienen 4 buenos días para terminarlo y entregarlo el viernes en la noche. Les voy a dejar casi todo el viernes para hacerlo. No van a tener mayor problema, solo 5 ejercicios. Y les digo, si se ponen a trabajar ahorita o durante las horas de clase que faltan en la semana, lo pueden resolver en unas 3 horas. Entonces, 3 horas es suficiente tiempo, no les va a causar mayor problema. Y además, durante la semana, martes, miércoles y jueves van a tener las ayudantías para dudas, aunque con las clases que hemos llevado no creo que necesiten tantas dudas. Realmente casi por definición salen muchas de los problemas que tienen ahí. Y ahorita en cuanto terminemos la clase les voy a subir la guía, el data de examen para que la tengan. Ok, entonces de ese ya está y nos falta nada más agendar un semifinal para aquellos que necesiten reponer el examen 1, el 2 y el examen 3. Ok, entonces este semifinal funciona como siempre han funcionado los semifinales acá en el cursos. Hacen el semifinal y les ayuda a mejorar la peor calificación que hayan tenido en alguno de estos 3 exámenes. Si reprobaron 2 exámenes, todavía hay chance de presenten la repo, si lo pasan con buena nota entre el semifinal y el parcial, que yo no espero que nadie saque menos de 8, así de tranquilo está esta tarea examen, menos de 8 sería una sorpresa. Entonces, yo creo que entre esas dos repondrán bastante sus calificaciones. Si reprobaron estos 3, ya no puedo hacer mucho por ustedes porque en realidad el semifinal solo va a reponer uno de estos y el parcial 4 pues lo tendrían, pero tendrían la mitad aprobada y la mitad reprobada. Entonces, piensen en ese sentido, con solo uno reprobado pues pueden mejorar las cosas bastantes y con 2 reprobados pueden alcanzar mejor nota de lo que habían tenido antes. El semifinal es un examen que incluye los temas de los 4. También vienen los últimos temas. No, el semifinal Freddy solamente va a venir de los parciales 1, 2 y 3. Entonces va a venir todo, cadenas de Markov, caminatas aleatorias y proceso Poisson y listo, terminamos. Movimiento browniano y martingalas solamente lo voy a evaluar con la tarea de examen y nada más. ¿Vale? Entonces va a ser la siguiente semana. Si les parece bien, lo podríamos agendar para el próximo lunes. El lunes de la siguiente semana. ¿Cuánto duraría el semifinal? También 1 hora. En realidad les haría pocas preguntas, no les voy a acumular los parciales completos. La próxima semana
No sé todavía qué fechas de finales tenemos asignadas, pero si les parece bien y si no les afecta en nada, podríamos hacerlo el próximo lunes 13. ¿Ok? Digo, igual, si todos votan ahorita por esta, yo no tengo problema en dejarlo para el lunes 13, pero si no, podríamos agendar en otra fecha, según ustedes prefieran, este semifinal. Si resuelvo los ejercicios de los papás, sí, estarías preparado, yo pienso, Daniela, un 80% para el examen. Te recomiendo, desde luego, las guías siempre son muy importantes y los ejercicios que se han resuelto en clase. Entonces, el semifinal viene del tamaño de los parciales, de la dificultad de los exámenes parciales, pero pues las guías se supone que te preparan para eso. Entonces, resolver las guías en los ejercicios que son similares a los parciales, con eso estarías listo. Obviamente, no se puede el martes, creo que el lunes tengo otro. Ok, ¿qué opinan todos del martes? ¿Alguien tiene algún inconveniente con el martes 14? No es obligatorio este semifinal. Si ya tienen una calificación aprobatoria, el parcial 4 les va a apuntalar bastante esa calificación y no es necesario que lo presenten. Esto nada más para los que tienen algún examen reprobado por ahí. Entonces, martes 14, ¿nadie tiene inconveniente? ¿No hay problema? ¿Los demás también martes 14 les queda bien? Órale, va. Entonces, martes 14 hacemos el semifinal y el lunes pues también podrían aprovechar ustedes para... ¿se subirá la lista de las calificaciones finales previas a la reposición? Sí, de hecho, todo estará, todo estará listo antes de eso. Ya están las calificaciones de los 3 exámenes, esas ya las conocen. La tarea examen, les digo, realmente no repone este parcial del semifinal, no repone nada del parcial 4, ¿ok? Entonces el parcial 4 es tarea examen y no hay reposición de eso, porque lo tienen que hacer, pues justo como tarea examen, lo hacen ustedes. No vale la pena hacer una reposición de algo para lo que van a tener ahorita 5 días para entregar. Entonces, solamente les debe interesar sus calificaciones de los primeros 3 parciales que ya están colocadas en el Classroom para preocuparse por su semifinal. Entonces, solo con esas 3 calificaciones se pueden preocupar por su semifinal. Y les digo, para mí sería una sorpresa bastante grande que en este parcial, en el 4, saquen calificaciones menores a 8. Sería algo muy, muy extraordinario de ver. Entonces, ya para ver si presentan o no el semifinal, si les interesa o no el semifinal, ya tienen toda la información que necesitan. No necesitan la del parcial número 4 para ello. ¿Vale? ¿Alguna otra duda? Entonces, voy a sustituir esto de lunes por martes 14. Martes 14. Y ese día hacemos y ese día hacemos el semifinal, que va a ser su reposición. Y ya para ese momento, la idea es que tengan todas las calificaciones, incluida la del parcial 4.